El día de hoy vamos a hablar sobre mood boards, qué son, dónde se aplican y cómo poder aplicarlo a nuestro proceso de diseño de interfaz. Ahora, para empezar, es necesario decir que todos aquellos a los que nos dedicamos al ámbito creativo, sabemos que las ideas, por muy caóticas que sean, necesitan de una estructura. Durante ese proceso de conceptualización, abstraemos muchos conceptos hasta que llegamos a consolidar una idea. Es ahí donde entra al juego el mood board. Los mood boards son una técnica utilizada durante la fase de research, se refiere a la investigación que solemos hacer en cualquier tipo de proyecto. Suelen adoptar forma de collage, ahí lo estamos viendo, y nos ayudan a delimitar las ideas y a tener en claro el big picture o el panorama de la idea en general, proyecto o cualquier otro proceso en el que estemos. Es importante decir que el mood board busca ver todo al mismo tiempo, tener una visión global y no por fragmentos aislados, que es lo que comentábamos hace rato con el big picture. El mood board, al fin de cuentas, es un tablero. Es por ello que también se le suele conocer como tablero de inspiración o incluso lo he escuchado que le dicen panel de tendencias. Se suele utilizar en el diseño gráfico, en el editorial, en el diseño de interiores, de moda, en el área de branding, fotografía y cientos de áreas más en donde se busca crear o rediseñar algo. Por eso es muy común que los diseñadores, aparte de que siempre cargan libretas, pues siempre los ves con post-its pegando cosas en las paredes, porque es un proceso que se toman los diseñadores. Pero bien, en este caso nos vamos a enfocar al área de diseño de interfaces, aunque no hay ningún problema en poder utilizar un mood board desde el principio, es decir, desde la fase en la que estamos diseñando la experiencia de usuario sobre papel o sobre cualquier otra metodología que estemos utilizando. Antes de empezar, es importante que tengamos en cuenta algunos puntos. Y es que hacer un mood board es una de las cosas más ambiguas y abstractas que pueden haber en el área del diseño, ya que intentamos crear algo de la nada, por lo que no existe una metodología ideal. Las necesidades del proyecto, el estado del mismo y tu creatividad van a definir su estructura y el alcance que va a llegar a tener. Un mood board no es plagiar el trabajo de otro compañero creativo, por favor. Se pueden tomar como inspiración, mas nunca, jamás, por lo que más quieras, vayas a cometer la atrocidad de recrear de forma exacta el proyecto de otro. Ten un poco de decencia, por favor. Hay niños viéndote. Y así como no hay una metodología ideal, tampoco existe la herramienta idónea. Se pueden elaborar con el software de paga más sofisticado. Se pueden elaborar en procesadores de texto, aunque no es una muy buena idea. Y podemos llegar hasta utilizar hojas de cuaderno o es más, hasta en el suelo podemos hacer un mood board. El canvas o el lienzo lo defines tú. Para hacer un mood board tenemos ciertos pasos. El primero de ellos es definir tus objetivos y el estado actual del proyecto. Ponle un título a tu mood board, es importante. Puede ser el nombre del proyecto mismo, algún nombre temporal o simplemente mood board para el proyecto de Acme Inc., por ejemplo, ¿no? Es importante esta parte, ya que aparte de definir el título que nosotros vamos a utilizar en el mood board, también debemos saber en qué fase estamos del proyecto. Si es una fase de creación desde el principio, algún rediseño o algún punto medio entre el mismo. ¿Por qué? Porque en un proyecto se suelen trabajar muchas personas. Y si es un proyecto avanzado y te acabas de incorporar y te das cuenta de que hay que hacer un mood board, pues bueno, tienes que empezar desde ese punto del proyecto. Ahora, el siguiente punto es identificar a las personas que van a estar involucradas en el mismo. ¿Vas a hacer el proyecto solo? ¿Vas a estar acompañado? ¿El proyecto es un proyecto personal? ¿Es para algún cliente? ¿Se lo vas a presentar a tu jefe? Aquí esta parte es importante porque va a depender de qué tan extenso va a ser el mood board, qué tan complejo va a llegar a ser y de los elementos que vas a incorporar. Es importante entender y saber si tienes un briefing. En este punto
tú puedes reunir aquellos conceptos importantes para llevar a cabo. Y esto se liga con el siguiente punto, que es tenerlos muy en claro. Si tenemos un brief, es mucho más sencillo extraer los conceptos y investigar en cada uno de los puntos y tener ciertas palabras clave. Ahí lo vamos a ver al ratito. Pero si no hay un brief, entonces tienes que tener lo más claro posible aquellos conceptos y la idea en general para poder entender, saber qué cosas buscar y en base a eso tener tu mural de inspiración o tu tablero de inspiración. El quinto paso, que vuelvo a repetir, esto no es algo ortodoxo, cada quien tiene una metodología independiente, pero es buscar los assets o los recursos. Este creo que es el punto más importante de todos, porque aquí vamos a ver cuáles son las cosas que pueden haber. Un mood board puede contener literalmente de todo. Podemos tener imágenes, wireframes, palabras clave, algunas breves descripciones, frases, ¿por qué no? También puede haber mockups, paleta de colores, elementos de la naturaleza que tú puedas tomar. Un ejemplo muy claro para extraer una paleta de color se suele utilizar elementos de la naturaleza. Pueden haber texturas, fotografías, tipografías, portadas, en fin, todo lo que te comunique algo y tú quieras abstraer algo de ese objeto en cuestión. Y aquí la parte más importante. El punto de inflexión entre tener un buen mood board o no es saber buscar y dónde buscar. Aquí te dejo una lista de los lugares en los que tú puedes encontrar esa inspiración. Por lo regular, lo que solemos hacer es tomar trabajos de otros diseñadores para poder nosotros ponernos en el mood board, en el tablero. Esos lugares más concurridos pueden ser Instagram, Behance, Dribbble, Pinterest, LinkedIn, Figma Community, Unsplash, Pixel, Freepik. Estos últimos tres es para buscar imágenes que no tengan derechos de autor o que esté bajo la licencia Creative Commons, pero no significa que tú puedes utilizar otra imagen en Google, por ejemplo, porque al final lo que te sirve es para inspiración, no te lo vas a fusilar. De tipografías podemos encontrar en DaFonts, en Google Fonts. Un sitio que me parece muy interesante también es All the Free Stock, donde hay muchísimos elementos gráficos que tú puedes tomar. Color Hunt para la paleta de colores. Y Kickstarter también. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas de locas ahí. Son ideas nuevas, frescas, que ni siquiera han salido a la venta, pero ya están. Y es excelente para conseguir inspiración. El siguiente punto puede ser voltear a ver a la competencia y a tus alrededores. Esta parte es importante porque en ocasiones ha pasado que hay algo que se llama plagio accidentado, entre comillas. Es en este punto donde ya tenemos que empezar a tener clara nuestra idea, porque se supone que ya pasamos por todo un proceso de conceptualización y ya estamos buscando los recursos. Ahora, no tiene nada de malo ver precisamente las soluciones que ha hecho la competencia o otras personas para precisamente saber qué cosas no hay que hacer. No hay nada más horrible que estar diseñando una solución y ver que tu diseño curiosamente se parece mucho a la de Acme Corporation, entre comillas. Tener estos límites desde un principio nos evitará perder tiempo en fases futuras. Eso sí, es importante que entiendas que aquí no debes obsesionarte, porque hay una frase que dice que todo lo que no es tradición es plagio. Y esto hace referencia a que muy difícilmente podemos hacer algo 100% original, en especial ahora que vivimos en este siglo VUCA tan caótico. El siguiente paso es eliminar y organizar. Porque en este punto quizá tú tengas un cochinero a tu tablero. No tiene nada de malo, está bien, estás buscando inspiración, buscaste lo primero que encontraste, pero ya es muy normal que hayas reunido tantas referencias que tenemos un pequeño Frankenstein abstracto que muy probablemente si lo hiciste tú solo tú entiendes. Entonces debes darle una estructura a eso. Y aquí lo que haces es aplicar un filtro. Quitas lo que crees que es redundante o que simplemente no te convence. Puedes utilizar algunas etiquetas, colores,
Puedes nombrar el tipo de asset que estás viendo, si es una imagen, si es puede ser un vector, si es un color, si es alguna textura, si es algún mockup. Le puedes poner ciertas etiquetas si tienes alguna interfaz que está diseñado en el tema negro, en un tema blanco o light, como se le suele llamar. ¿Cuáles son las partes que te parecen rescatables? Porque como lo vamos a decir, es inspiración, no te vas a fusilar todo ese proyecto. Y el último punto, sí, antes de continuar, se recomienda realizar esta parte de la limpieza antes de mostrarle el mood board a un compañero. Y si se lo vas a presentar a algún jefe o peor aún a un cliente y es un poco exigente, pues trate de que ese mood board se vea estéticamente bien. Por eso es que hay mood boards que tú puedes encontrar en fotos en Google, que ciertamente se ven demasiado bonitos para ser solo un tablero de inspiración. Y como último punto es una iteración. En este punto ya tienes un panorama general. Ahora empieza desde el principio y realízate las siguientes preguntas. ¿Las ideas que tienes se adaptan a los requerimientos del principio? ¿Se logra comunicar de forma eficiente con todo lo que tienes ahí? ¿Se adapta al design persona? En caso de que tú tengas un design persona, todos esos elementos y realmente llegan a cumplir con lo que habías estipulado previamente. Esas son algunas preguntas que puedes plantearte. Dales una revisada rápida y continúa la siguiente fase. Un mood board se tiene que hacer de la forma más rápida posible. Tiene que quedar en 1 o 2 sesiones. No pierdas mucho tiempo. La iteración puede surgir en otra etapa del proyecto. Es decir, puede que ya estés diseñando y de repente ves algo padre, lo agregas al mood board o eliminas otra cosa, no lo sé. El mood board no está escrito en piedra, es muy dinámico y se puede cambiar en cualquier momento. En este punto ya podemos hablar sobre las herramientas que podemos utilizar. En este caso yo voy a dividirlas en 2, ¿sí? La primera es a la antigua usanza y tal y como se había dicho anteriormente, eso es un tablero. La primera de ellas es un tablero. Tú tienes una tabla en la pared o la misma pared o yo qué sé y vas pegando fotos, imágenes, algunos elementos, algunos objetos, ¿por qué no? Ahí podemos ver que hay creo que un pescado por acá, se ve raro. En fin, es un tablero físico. Lo más común es agregar post-its, que sería lo más ideal si estamos trabajando en un ambiente de oficina o algo por el estilo. El papel y lápiz nunca lo vamos a dejar de utilizar. Y si eres de las personas que prefiere utilizar el papel sobre otro tipo de herramienta, pues te vendría muy bien esta opción. No veo ningún problema para utilizar. Aquí estás mucho más rápido porque si tienes una idea que no la encuentras pero la tienes muy, muy plasmada, pues la puedes dibujar y es mucho más sencillo. También puedes utilizar el suelo, como había comentado, y no es broma. De hecho, si nos recordamos a Jonas Canwall de la serie de Dark, cuando empezaba a buscar pistas sobre dónde estaba, sobre cuáles eran esas cosas que le habían dejado el hombre extraño, que spoiler alert, era el del futuro, pues bueno, simple y sencillamente el suelo es un lugar maravilloso porque tienes mucho espacio. Ahora bien, hablemos de lo que realmente queríamos ver, que es qué software podemos utilizar. En este punto podemos dividirlo en 3. El primero de ellos también son software especializados. Aquellos programas que tienen una opción para hacer mood boards o que se ajustan tan bien que parecieran que se hubieran diseñado a propósito. Las primeras 3, que son Nice, Mural y Dropmark, son especiales para hacer mood boards. No recuerdo si Mural es gratuito, pero Nice y Dropmark sí tienen una versión de prueba nada más, y son de paga, me parece. El siguiente es Miro, que es una herramienta muy versátil, que aparte de tener la posibilidad de hacer mood boards, puedes hacer muchísimos tipos de mapas, así que es muy recomendable. Adobe Spark tiene plantillas para llenarlos y tener un mood board. Y uno de los favoritos
suele ser Pinterest. Pinterest, por su diseño de que básicamente toda la interfaz son pequeñas imágenes que van apiladas una sobre otra, pues es excelente para llegar a ser un mood board, porque es tan fácil como mover o más bien agregar una imagen y las puedes ir como catalogando. Es muy padre. También Pinterest lo mencioné como un punto para buscar inspiración, porque realmente hay mucho contenido ahí, hay demasiado contenido en Pinterest. También podemos adaptar diferentes softwares que no son diseñados para hacer mood boards, pero sirven muy bien. El primero puede ser PowerPoint. ¿Okay? Tú metes una imagen, la acomodas, le pones alguna etiqueta, le puedes poner el título a la diapositiva, al slide, y todo va bien, todo excelente. Canva, a pesar de ser una herramienta odiada por muchos, también es una muy buena idea para hacer mood boards y queda guardado en la nube. Lo mismo aplica con Google Slides. Puedes hacer un mood board en Notion, claro que sí, solo que el sistema de imágenes, la forma en la que se ordenan, puede ser un poquito raro. Pero bueno, aquí tú añade a la lista los softwares que quieras. Se pueden utilizar realmente cualquiera, menos procesador de texto, porque eso sí es un lío. Y ni se te ocurre utilizar Paint, y mucho menos se te vaya a pasar por la cabeza utilizar algún editor de código. Por favor, no vayas a hacer eso. Y yo agregué este punto como nuestra herramienta de edición, porque básicamente estamos acostumbrados a utilizarlas. Y qué mejor que utilizar esa misma herramienta para hacer un mood board. La mayoría de los softwares de edición se manejan por capas. También puedes arrastrar, puedes mover, puedes agrandar, puedes achicar, puedes agrupar. Entonces, si es básicamente lo que necesitamos para hacer un mood board, ¿por qué no ocuparlos? Tenemos Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, GIMP, Krita, Adobe XD, Sketch, hasta Penpot, que es un nuevo editor que es open source, perdón. Pero yo en lo personal utilizo Figma. Si diseño interfaces en Figma, pues ¿por qué no voy a hacer mi mood board ahí mismo? Genero una nueva página, o si ya tengo la idea muy clara, solo agrego un par de imágenes y referencias a un lado en mi Canva donde estoy diseñando la interfaz. Y es tan sencillo como tener mi tablero de referencias en el mismo lugar en el que estoy diseñando. Lógicamente todo esto va a depender de, como ya bien mencioné, el proyecto, va a depender del equipo de trabajo, va a depender de las exigencias que tenga, no sé, tu cliente, tu jefe, la metodología que estés utilizando y sobre todo, qué tantas cosas hayas probado. Si te gusta de forma manual, adelante. Si quieres probar algún software, adelante. Hay muchos más que no mencioné, eso es más que claro. Pero la idea es que pruebes varios y tú te decantes por el cual te gusta más. Al final, como vuelvo a mencionar, esto no es nada ortodoxo. Simple y sencillamente es una pequeña metodología que yo sigo para realizar los mood boards. Así que, si tienes alguna duda, algún comentario o algo que puedas decirme, adelante. También voy a hacer una pequeña, no es como tutorial, pero sí se podemos ver la forma en la que hago un mood board en Figma. Muchas gracias.